los avances de la lingüística moderna. Marcos nos va a explicar algo en la segunda sesión de esta mañana. Se ha aplicado una exégesis bíblica contemporánea. Miren, la disciplina de la exégesis bíblica ha avanzado muchísimo en los últimos años. Por varias razones. Primero, porque nuestra comprensión del texto hebreo y griego es mucho más amplia de lo que era hace 100 años. Palabras que antes no sabíamos lo que significaban, ahora sabemos por poder comparar con otros textos que se han descubierto. Elementos arqueológicos nos han dado la posibilidad de entender mucho mejor la cultura y por lo tanto la exégesis hoy en día se nutre mucho de lo que hemos descubierto arqueológicamente hablando de Israel, de Mesopotamia, de Egipto. Eso nos ha ayudado muchísimo. Es decir, la exégesis bíblica contemporánea hoy en día se ha visto enriquecida por muchísimos elementos que antes no existían. Y eso no hay que desmerecer a los exégetas de hace 100, 200, 300 años, ni a los traductores de aquel tiempo. Ellos hicieron lo mejor que podían hacer en ese momento. Como dentro de 100 años también los exégetas van a tener muchas más herramientas y más elementos para sacarle más jugo al texto bíblico. Una maravilla del texto bíblico es que siempre tiene una reserva de riqueza. Amén. Nunca vamos a poder agotarla. Amén. Pero para eso, para ir sacándole más el jugo, tenemos que, como decía el pastor, tenemos que estudiar. Amén. Amén. Tenemos que empaparnos y nutrirnos de todo lo que está a nuestro alcance en este momento para entender mejor la palabra de Dios. Y se ha respetado entonces el sentido del texto, el propósito literario del autor. Esto, cuando Edesio hablaba de género literario y también Marcos, es tratar de acercarnos al texto y entender bien, bueno, ¿por qué utilizó poesía? ¿Por qué utilizó narrativa? ¿Por qué utilizó profecía? ¿Por qué utilizó el género de un documento legal? Y al hacernos esa pregunta nos metemos y nos acercamos mucho más al propósito literario del autor. Mucha de la interpretación bíblica a lo largo de los años, particularmente protestante, ha ignorado el propósito literario del autor. Y por lo tanto hemos manipulado el texto mal. Hemos hecho decir cosas que el autor en su género literario nunca quiso decir. Yo a veces me imagino, ¿no?, por esta locura mía, de que Pablo, Jeremías, escuchándonos alguna vez, se deben rasgar las vestiduras, si es que tienen vestiduras, ¿no? Y deben decir, pero yo nunca quise decir eso, ¿no? Me están haciendo decir cosas que no. A ustedes les habrá pasado alguna vez que predicar un mensaje y después la gente viene y dice, pastor, me gustó mucho esto. Yo nunca dije eso. Claro, pero es lo que escuchan, lo filtran y después a uno le hacen decir cosas que uno nunca dijo, ¿no? Bueno, a veces nos pasa lo mismo con el texto. El impacto que el texto causó en los receptores originales. Al meternos más en la cultura de aquel tiempo y leer otros textos de aquel tiempo, tratamos de hacer lo que llamamos en argentino una composición de lugar, que es situarnos en el mismo lugar del primer oyente, tanto cultural, histórica, social, económicamente, y tratar de escuchar lo más que podamos. Nunca podemos identificarnos totalmente, pero lo más que podamos y tratar de recibir el mensaje y acusar el recibo de la misma manera que lo hicieron ellos. Ahora, en un sentido es absolutamente irreal, porque yo no pienso como el semita del año 200 a.C., no tengo la misma cultura, pero puedo tratar de acercarme. Y puedo tratar también de despojarme un poquito de todas mis características culturales y entender las características culturales del receptor original. Y todo esto sin recurrir a palabras rebuscadas. De estas palabras rebuscadas vamos a hablar un poquito más adelante, porque son aquellas palabras que están un poquito idolatrizadas.
en el mundo evangélico, ¿no? Hemos establecido un idioma evangélico que no lo entiende nadie, solo nosotros. Un léxico que manejamos nosotros y que entra alguien de afuera. ¿Y de qué están hablando? Y eso hay que tener cuidado. La traducción en lenguaje actual refleja el estilo literario elegido por los autores originales. Esto es muy importante, cosa que en traducciones anteriores muchas veces no se ha respetado. Si el texto es una narrativa, en la página hay que colocarlo como narrativa. Pero si el texto es poesía, en la página hay que colocarlo como poesía. Porque la forma transmite contenido. Eso es algo que hemos aprendido en las ciencias de la comunicación. Si yo veo inmediatamente que está colocado como poesía, ya me acerco de otra manera. Pero si no tengo idea que es una poesía, está escrito con renglones corridos, lo voy a empezar a leer y voy a estar descolocado, porque es una poesía que visualmente y además sobre la página no me transmite nada. Tratamos en la TLA de reflejar el estilo elegido por los autores originales. La TLA mantiene las características literarias del relato para que nuestros destinatarios puedan entenderlo. Aquí está lo que recién les acabo de decir. El formato de la página impresa corresponde al género literario del texto. Si es un documento legal, lo tratamos de colocar como si fuera un documento legal. Si es poesía, como poesía. Si es narrativa, como narrativa. Si es una carta, que parezca que es una carta. Especialmente en la edición para niños, que ha salido una ahora que recién se imprimió en Colombia, entonces ellos tienen la primicia. Es una Biblia, en la TLA completa, donde cada libro tiene un color diferente. En la página, las páginas tienen un color diferente y está con ilustraciones, bien hecha para niños. Y en esa está bien reflejado en la página como el género literario del texto. Porque lamentablemente en las originales Reina Valera, todo era igual. Todo igual. Es más, hemos hecho una religión de la Biblia con 2 columnas. ¿O no? Y que sea negra, tapa negra. Y si no tiene 2 columnas, no es Biblia. ¿Dónde en los manuscritos que tenemos no había columnas? Tampoco había versículos, capítulos, nada de eso, ¿no? Porque también endiosamos eso, ¿no? Pero reconozcamos que los capítulos y los versículos son muy necesarios para el manejo del texto bíblico, pero no son sagrados, no son inspirados por Dios. Es algo que se le fue agregando para manejar el texto. Tampoco las columnas son inspiradas por Dios. Entonces hay gente que dice, no, esto no es Biblia. Cuando ven una narrativa, una parábola que está escrita como parábola, todas juntas, como en un libro común, no, esto no es Biblia. Porque no tiene 2 columnas, no está dividida en el medio con todas esas letritas en el medio, ¿no? Citas, etc. Entonces, el formato de la página impresa corresponde al género literario. No todo el texto bíblico es igual. Y el formato nos ayuda a ubicarnos en el texto para leerlo de otra manera. Como yo muchas veces les pregunto en estos talleres, ustedes no leen a García Márquez de la misma manera que leen un periódico, ¿no? O un libro de matemáticas, como una novela de García Márquez. Uno se adapta, uno se ubica en el lugar y lo lee de una manera y otro de otra manera. Bueno, la Biblia también, porque ya sabemos que eso es una biblioteca de libros, sin embargo, normalmente la juntamos todo y la leemos todo igual. Bueno, el formato de la página impresa corresponde al género literario del texto. Y esto es algo muy importante. Es una obra interdisciplinaria, donde han colaborado educadores, maestros, lingüistas y nuestro equipo de traductores. Esto es muy importante. Ustedes saben que en todas las traducciones, en todas las traducciones así importantes, han participado equipos. No es la traducción de una sola persona.
La de Lutero es de una sola persona, aunque él tuvo un equipo que lo ayudó. En este equipo, ¿cuál es el propósito de tener un equipo? Es de evitar que una persona imponga su manera de pensar e interpretar. Entonces, en un equipo de traducciones, sociedades bíblicas, buscamos que haya representatividad denominacional, representatividad regional, porque lo que se puede decir en Colombia, por ahí, no se puede decir en México. Hay frases y palabras que no caen bien. Y lo mismo con la Argentina o con Chile. Entonces buscamos tener personas que representen esas regiones para que el idioma que sea transmitido, que sea volcado finalmente en la traducción, sea un idioma que todo el mundo pueda leer sin ofenderse. En realidad sería lindo hacer una Biblia para cada país, porque uno ahí le podría poner el gustito que tiene el texto hebreo. Porque el hebreo no es un idioma así formal. El hebreo y el griego es un idioma que tiene, como dije en mi presentación, tiene cosas picantes, tiene cosas dulces, refrescantes, porque están hablando en su idioma. Nosotros en las traducciones tenemos que más o menos normalizar para que sirva en todo el continente, ¿no? El problema es que la traducción es muy cara. Esta traducción nos llevó más de 10 años, ¿no? Cada traducción lleva un mínimo de 10 años de trabajo, con un equipo. Y en este equipo, además de todas estas cuestiones denominacionales, etc., también tuvimos especialistas en literatura infantil, pedagogos, pedagogas, mujeres, hombres. La mujer lee la Biblia de otra manera, no, les guste o no les guste. Es decir, rescata cosas que al hombre se le pasan por alto. Amén. Entonces es importante que en una traducción participen las mujeres. En este equipo buscamos tener este aspecto bien interdisciplinario para que tenga esa riqueza. Naturalidad de expresión. Esto es algo que van a encontrar en esta Biblia en todo momento. Buscamos que no suene a traducción. Si uno lee a García Márquez o a Borges o a Carlos Fuentes en inglés y el traductor no es bueno, suena a traducción terrible. Es más, con Mariela a veces decimos, no queremos leer ninguna traducción, queremos leer solamente originales. Si fue escrito en inglés, lo leemos en inglés. Si fue escrito en francés, en francés. Si fue escrito en castellano, etc. Porque en la traducción siempre algo se pierde, también algo se gana. Pero si el traductor no es bueno, o la traductora no es buena, suena a traducción. Y eso es lo que tratamos de evitar en todo momento en la TLA. Que no suene a traducción, que suene como que se escribió originalmente en castellano. Es fiel al mensaje, no al vocabulario ni las estructuras sintácticas de las lenguas originales. Y ya dimos ejemplos de por qué esto es importante. No reproduce palabras y estructuras gramaticales, no reproduce la forma de las lenguas originales, porque la forma transmite contenido. Y entonces la forma en un idioma se tiene que traducir también a la forma en otro idioma, pero una forma diferente, para que transmita lo mismo. La TLA es una transformación lingüística del mensaje bíblico para que éste pueda entenderse con claridad. Es lo que nosotros llamamos una traducción exegética, donde hemos incorporado todos estos elementos, no solamente el hecho de traducir del inglés al castellano, del castellano al inglés, del hebreo al castellano, sino de que sea una traducción exegética donde todos estos elementos de interpretación están metidos. Y lamentablemente yo les voy a ser muy honesto. Toda traducción tiene un porcentaje de interpretación. Es inevitable. La Reina Valera, muy bien, acá el pastor me ayuda, dice que es indispensable. Es verdad, no podemos traducir sin interpretar. Por eso tenemos el equipo, para minimizar las interpretaciones
dogmáticas, doctrinales, regionales de cada uno. Pero todas tienen interpretación. Y en la traducción exegética lo que tratamos es de interpretar lo mejor posible. Ahora, toda traducción es hecha por seres humanos. Y no se equivoca. En ciertos pasajes difíciles se ha logrado sacar a la luz el sentido profundo del pasaje. Y es como me dicen algunos pastores. Dicen, no, con esta Biblia, ¿qué le vamos a explicar a la gente? Si ya está claro. Con la Reina Valera, pero les puedo explicar un montón. Pero ahora, la leen y la entienden. Significa que el pastor tiene que estudiar más todavía. Es decir, tiene que realmente meterse en todas las disciplinas para darle mayor riqueza al texto. Pero ahora no es cuestión de explicar la palabra concupiscencia, que nadie la entiende. La entendemos los evangélicos, pero salgan a la calle y pregúntenle a un chico de 15 años, 20 años, que no sea evangélico, y pregúntenle qué significa concupiscencia. ¿Y eso con qué se come? ¿No? O prevaricasteis. Pero claro, eso nos viene bien porque entonces nosotros nos paramos detrás del púlpito y explicamos. Entonces algunos pastores dicen, no, esta Biblia no, porque no, o sea, la van a entender. Exactamente. A diferencia de otras versiones, la TLA centra su atención en la comprensión oral del mensaje bíblico. Nosotros el año pasado hablamos bastante de que el mensaje bíblico originalmente se transmitía oralmente. Es decir, el texto que está escrito tiene una raíz profunda en lo que se llama la oralidad, porque durante generaciones se transmitió verbalmente. Y la oralidad tiene otras características que lo escrito. Lo que se compone para ser dicho oralmente se compone de manera diferente que un texto literario que va a ser escrito desde el principio. Y entonces buscamos que esta Biblia se pueda leer en voz alta con naturalidad y que se entienda. Se han aplicado principios de traducción diseñados para este propósito. Se ha prestado atención a los protagonistas del relato bíblico. Esto es muy importante. Se ha tenido cuidado de cómo termina una frase y de cómo empieza la siguiente. Ya les voy a dar un ejemplo. Se ha atendido a la distancia entre sujeto y predicado. A veces, en los textos de los idiomas originales, el sujeto está por un lado y el predicado está como en el alemán, ¿no? Muy lejos. En alemán uno empieza a leer, y a veces uno lee 5 o 6 renglones hasta que encuentra el verbo. Y entonces después tiene que volver y acomodar todo, ¿no? Eso a veces pasa con las traducciones que se han hecho, más literales. Nosotros lo que hemos tratado es de acortar la distancia entre el sujeto y el predicado para que sea algo mucho más fácil de entender. Se ha tomado en cuenta la prosodia, se ha cuidado el ritmo de las construcciones gramaticales. Y acá les voy a dar un ejemplo. Cuando uno está leyendo en voz alta, y ustedes escucharon hoy cuando leían, o ayer cuando Emilio les hizo leer, somos un desastre leyendo. En voz alta. La verdad, si queremos